si para mañana a las 10 de la mañana no lo dan, no te voy a volver a ver, princesa. Acaban de escuchar a un hombre llamado Julio Martínez que le suplicaba a su esposa que consiguiera con urgencia el dinero exigido para su liberación. A lo largo de la conversación, ambos intentaban sostenerse en medio de la angustia, repitiéndose que se amaban. Antes de que la llamada terminara, él le pidió que les dijera a sus hijas cuánto las quería. Fíjate que las amo. Mi amor, yo te amo, mi amor. En mayo de 2025, Julio desapareció mientras iba de camino a su trabajo. Poco después llegaron las llamadas extorsivas a su familia, dando pie a negociaciones contra reloj. Con el tiempo, la investigación reveló una cruda verdad. El enemigo había estado siempre demasiado cerca. El caso, que aún conmociona a Guatemala, sigue marcado por una incógnita central. ¿Qué ocurrió realmente con Julio Amílcar Martínez Murillo? Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en Guatemala, el caso de Julio Martínez Murillo. Acompáñenme a ver todos los detalles. Julio Amílcar Martínez Murillo nació a finales de los años 70 en Guatemala. Fue hijo de Julio Martínez y creció en el seno de una familia numerosa, con fuertes lazos entre sus integrantes. Tras graduarse de odontólogo, Julio fue forjando una carrera sólida, brindando sus servicios a la comunidad, lo que le fue ganando el aprecio de la gente. Con el paso del tiempo también desarrolló actividades como empresario y fundó un centro médico con atención las 24 horas. En el plano personal estaba casado y era padre de 3 hijas, con quienes llevaba una vida familiar estable. Por supuesto, en la vida de Julio había otras personas de confianza, entre ellas alguien que formaba parte de su círculo cercano desde hacía años, Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, a quien en lo sucesivo, para evitar confusiones, nos referiremos como Leonardo. Julio y él se conocieron alrededor de 2012 mientras ambos frecuentaban el mismo gimnasio. Con el tiempo, lo que empezó como una coincidencia se transformó en una relación cercana. No solo compartían espacios, sino también entornos. Sus familias se frecuentaban, vivían a poca distancia y mantenían un vínculo constante. Sobre Leonardo surgirían a posteriori versiones que lo vinculaban a distintos ámbitos, incluso más allá de lo comercial. Sin embargo, conviene destacar que nada de eso está claramente documentado. Fuese, como suele ocurrir, hubo un periodo en el que ambos hombres se distanciaron. Ocurrió según testimonios de personas cercanas a los dos, cuando Leonardo atravesó la separación de su entonces pareja, pero con los años retomaron el contacto. Y no solo eso, volvieron a acercarse hasta recuperar la confianza de antes. Para entonces Leonardo ya formaba parte del círculo más próximo de Julio. En ese contexto llegamos a 2025. A sus 46 años, la rutina de Julio estaba marcada por el trabajo, los compromisos diarios y el tiempo con su familia. En su entorno era reconocido como alguien responsable, dedicado y constante, alguien que había construido paso a paso una vida ordenada y previsible. De cara al exterior era admirado por sus virtudes como profesional. Nada en ese momento parecía anticipar lo que estaba por ocurrir. El miércoles 28 de mayo de 2025 comenzó como cualquier otro día para Julio. Temprano por la mañana, tras despedirse de su esposa y de sus hijas, salió de su casa dispuesto a iniciar su rutina. Primero pasó por un supermercado cercano para comprar algo para desayunar y luego se dirigió en su vehículo hacia la clínica. En el trayecto se comunicó con su secretaria para pedirle que gestionara información con otra clínica. Era una mañana más marcada por tareas simples, habituales. Nada parecía salirse de lo esperado. Sin embargo, en medio de esa llamada algo cambió. Del otro lado de la línea, la secretaria comenzó a percibir voces ajenas, tensas, fuera de lugar. De un momento a otro, un hombre irrumpió con gritos dirigidos a Julio. La situación se volvió confusa, difícil de entender. Entre el ruido y la tensión, la secretaria alcanzó a distinguir una orden clara, repetida con urgencia, que siguiera conduciendo. Con el paso de las horas y a medida que se reconstruyeron los hechos, se determinó que todo había ocurrido alrededor de las 9 de la mañana, mientras se desplazaba por una de las principales vías de salida de la ciudad. En ese punto, a la altura de una zona semiurbana, su rastro se perdió por completo. La familia intentó contactarlo. Primero fueron llamadas, luego mensajes, pero Julio no respondía. Con el paso de las horas, la preocupación empezó a crecer entre sus seres cercanos, que no lograban ubicarlo ni entender qué había ocurrido.
Como resultado, sus familiares recurrieron a las autoridades y formalizaron la denuncia. A partir de ese momento, el caso quedó en manos de las fuerzas de seguridad, que iniciaron la búsqueda y las primeras diligencias para esclarecer lo ocurrido. Ya entrada la tarde apareció el primer indicio concreto de que algo no estaba bien. Todo ocurrió cuando el vehículo de Julio fue localizado abandonado, a un costado de una de las principales vías de salida de la ciudad, y aunque en su interior y alrededores había señales que sugerían un episodio violento, no había pistas claras sobre su paradero. No mucho después, la situación dio un giro aún más inquietante cuando la familia recibió una llamada que confirmó el rapto. Del otro lado de la línea, los captores exigían un total de 5 millones de quetzales a cambio de su liberación. Al día siguiente volvieron a ponerse en contacto. En ese intercambio, que más tarde sería registrado como parte de la investigación, quedó reflejada la desesperación de la familia. En el audio, o según lo que se pudo reconstruir de esa llamada, la esposa de Julio le explicaba al captor que no contaba con la suma exigida. Para entonces tenía reunidos 288,000 quetzales, y según le explicó los había preparado en bolsas y estaba lista para entregarlos de inmediato. Lo único que restaba era que le indicaran el lugar. ¿Cuánto es lo que tienes? Señor, yo ya le dije, yo tengo aquí 288,000 quetzales. Eso es lo que yo tengo y le puedo dar ahorita. Yo ya se lo tengo en bolsas, ya se lo tengo todo listo, solo para que usted me diga, déjelo en tal lugar y yo se lo llevo. Pero del otro lado, la respuesta fue tajante. El captor le recordó que la suma exigida era muy superior. Frente a eso, la mujer insistió en que no tenía forma de conseguir semejante cantidad, y a continuación le explicó que ya había buscado ayuda por todos lados, sin éxito. Incluso se había visto obligada a dar explicaciones a quienes le preguntaban por Julio. Para evitar sospechas, decía, había tenido que decir que él estaba de viaje, que no se encontraba en casa, intentando sostener una situación que cada vez se volvía más difícil de ocultar. Pero es que son 5 millones, señor. No, señor, yo no puedo, yo ya se lo dije, yo no puedo conseguirle, yo ya busqué por todos lados. Sin embargo, la presión no se detuvo. Implacable, el hombre insistió en que debía resolverlo, dejando en claro que para ellos todo tenía que cerrarse cuanto antes. Ahí averigüe usted bien y arregle eso, pues, porque eso tiene que terminar Sí, ya. señor, por eso le digo, yo le puedo dar el dinero que yo tengo, pero yo no puedo darle más. La mujer, visiblemente superada por los acontecimientos, volvía sobre lo mismo. Estaba dispuesta a entregar todo lo que tenía, pero no podía ofrecer más. No solo porque no contaba con los medios para reunir esa suma, sino porque, en todo caso, quien tenía los contactos o los recursos era su esposo, no ella. Mientras tanto, las autoridades difundieron una ficha de búsqueda con los datos y la descripción de Julio, solicitando la colaboración de la población para cualquier información que pudiera ayudar a dar con su paradero. Así, con el transcurso de las horas, el caso trascendió el ámbito familiar para empezar a tomar dimensión pública. En ese escenario, familiares, amigos y vecinos se organizaron como pudieron. Mientras algunos intentaban aportar datos o moverse por sus propios medios, otros se aferraban a la esperanza. Se organizaron cadenas de oración y comenzaron a exigir que el caso avanzara, con un solo objetivo: encontrar a Julio. No obstante, los días fueron pasando sin avances en ese sentido. A su vez, y en paralelo a la incertidumbre, la familia se vio obligada a mantener una negociación constante con los captores. Todo al tiempo que, a lo largo de varias jornadas, iban recibiendo mensajes y videos que buscaban demostrar que Julio seguía con vida. En medio de idas y vueltas que reflejaban la tensión de la negociación, las exigencias económicas fueron cambiando. De tal modo, de la cifra inicial se pasó a 2 millones, luego de 2 millones a 1,5 millones, hasta que el 1 de junio de 2025 finalmente llegó la prueba de vida definitiva. Ese día sus captores pusieron a Julio al teléfono para que le suplicara a su esposa para que se diera el total del pago del rescate. Vale acotar que para ese momento la familia ya había entregado un pago parcial de 763,000 quetzales. Desconfiada y desesperada, la propia esposa quiso una señal que le permitiera confirmar que realmente era él. Por eso le pidió que dijera una frase cotidiana, algo que solía repetir al llegar a su casa. Y cuando lo escuchó no tuvo dudas, era Julio. Pero la conversación no se quedó ahí. Visiblemente presionado, él comenzó a insistirle con urgencia, rogándole que entregara el dinero cuanto antes. De hecho, luego de decirle que no dudara, le aseguró a su mujer que después se haría cargo, que trabajaría lo que fuera necesario para cubrir el resto, pero que en ese momento lo importante era cumplir con la exigencia. No, estoy jugando, tienes el dinero ya, mi amor.
Ese dinero yo lo pago, pasar el resto de mi vida, yo trabajo y yo lo pago, pero no la tengo con guante. Yo le digo, chava, Maricela, chava. El tono era claro. No se trataba de una conversación libre, sino de un mensaje forzado, cargado de desesperación. De hecho, a medida que avanzaba la llamada, la presión fue haciéndose aún más evidente, sobre todo una vez que Julio le transmitió a su esposa un ultimátum. Si el dinero no era entregado en el plazo que le habían fijado, no volverían a verse. En sus palabras ya se mezclaban la urgencia y el miedo. Por su parte, ella, quebrada, intentaba tranquilizarlo repitiéndole cuánto lo amaba y asegurándole que estaba haciendo todo lo posible para juntar la suma exigida. Pero él insistía, rogándole que buscara ayuda donde fuera necesario, que recurriera a familiares, conocidos, a cualquier persona que pudiera aportar. En sus propias palabras, lo pagaría después de la forma que fuera. Del otro lado, ella le decía que ya lo había intentado todo, y que aún así no había sido suficiente. Cosas que necesito que lo den ya, porque si para mañana a las 10 de la mañana no lo dan, no te voy a volver a ver, princesa. Aquella sería la última comunicación de la pareja. Después de esa llamada no se volvió a saber de él. Adicionalmente, la familia dejó de recibir las llamadas de los captores. Semejante espera, sin respuestas ni certezas, fue pasando factura. En particular, la madre de Julio comenzó a resentirlo profundamente. Su estado de salud se deterioró, perdió peso y se fue aislando poco a poco. El 30 de agosto de 2025, a 3 meses de la desaparición, la investigación dio un giro importante. La Fiscalía contra Secuestros del Ministerio Público, en conjunto con unidades especializadas de la Policía Nacional Civil, llevó a cabo una serie de allanamientos en distintos puntos del país. Durante estos operativos, varias personas fueron capturadas por su presunta vinculación con el rapto. Además, las autoridades incautaron distintos elementos que podrían resultar clave para avanzar en el caso. Con el paso de las horas comenzaron a conocerse los primeros detalles. Entre los detenidos se encontraba Juan Ubaldo Zun Castillo, quien habría sido el encargado de recoger el dinero del rescate. Junto a él fueron capturados Julio Osvaldo Zun y Paola Isabel de Zun, señalados por presuntamente haber colaborado en su traslado, así como Carlos Antonio González, identificado como el negociador. Pero lo más impactante aún estaba por revelarse, porque según la investigación, quien aparecía señalado como presunto líder de la estructura y autor intelectual del hecho, era alguien que no resultaba ajeno para la familia, Leonardo. De acuerdo con lo que se supo posteriormente, el sujeto había tenido problemas previos con la justicia. Incluso había sido detenido en el pasado en posesión de un vehículo robado y un arma con reporte de robo. De acuerdo con las autoridades, la estructura no terminaba allí. Había además una sexta persona implicada, Anelsi Adelí Quiñones Corado. Según la investigación, esta mujer habría tenido un rol central, junto a Leonardo, en la planificación del rapto. Sin embargo, a diferencia del resto, para ese momento permanecía prófuga de la justicia. Como cabría imaginarse, la noticia fue un golpe difícil de asimilar para la familia Martínez. Después de todo, se trataba de alguien con quien habían compartido momentos, conversaciones. Por ende, al principio les costó creer que era cierto. Pero a medida que las autoridades les fueron mostrando los indicios recopilados, la incredulidad empezó a dar paso a una realidad cada vez más difícil de negar. Pocos días después, el 2 de septiembre de 2025, el caso avanzó de manera formal, toda vez que la jueza de turno resolvió ligar a proceso penal a los 5 detenidos por el delito de plagio o secuestro. En esa oportunidad, Paola decidió ampliar su declaración, sosteniendo que estaba siendo vinculada injustamente al caso. Según su testimonio, ella simplemente se había limitado a acompañar a otros implicados en ciertos desplazamientos, todo sin saber que se trataba de un plagio. En ese sentido, negó haber intervenido en la planificación del hecho o en la recepción del dinero y, por último, aseguró que las autoridades estaban interpretando los indicios de forma errónea. En el marco del proceso, la defensa de los acusados planteó la posibilidad de modificar el delito por el cual fueron ligados, buscando que se reclasificara como detención ilegal. El rechazo a la maniobra por parte de la familia Martínez fue contundente. En palabras del padre de Julio, la exigencia de dinero a cambio de la liberación no debía dejar lugar a dudas sobre la naturaleza del hecho. Además, recordaron que, pese a todos los esfuerzos y gestiones realizadas desde el inicio del caso, hasta ese momento no existía información concreta sobre el paradero de Julio, por lo que insistieron en que los implicados debían colaborar aportando datos que permitieran encontrarlo. Por su parte, una de sus hermanas puso el foco en Leonardo. Según señaló, dado que éste habría tenido vínculos con la política, existía la posibilidad de que contara con contactos capaces
de influir en el proceso para beneficiarlo. Finalmente, el juez rechazó el cambio de delito para 3 de los procesados. Meses después, con el avance de la investigación, el caso comenzó a reconstruirse pieza por pieza, hasta que en abril de 2026 el Ministerio Público expuso cómo se habría ejecutado el plagio, señalando a Leonardo como el principal acusado. Según los fiscales, todo comenzó en el momento en que Julio se detuvo en el establecimiento comercial. Allí, Leonardo habría llegado en un vehículo tipo pick-up y se posicionó justo detrás a corta distancia. Las cámaras de seguridad no solo captaron su ingreso, sino que en las imágenes se alcanzaba a distinguir parte de su vestimenta, incluyendo un reloj oscuro y el suéter que llevaba puesto. Mientras tanto, otros vehículos en los que se movilizaban presuntos integrantes de la estructura permanecían en las inmediaciones, a la espera. Entre ellos se encontraba a Nelcy, identificada ahora como empleada doméstica de Leonardo, quien se habría ubicado cerca de la salida para vigilar los movimientos. Minutos después, cuando Julio abandonó el lugar, los 3 vehículos comenzaron a seguirlo. Toda la secuencia quedó registrada por el sistema de videovigilancia. Fue así como, alrededor de las 9:30 de la mañana, al transitar por una zona poco concurrida, Julio fue interceptado. En ese punto, según la acusación, fue retenido en contra de su voluntad. La investigación también permitió establecer detalles claves sobre los vehículos. El que conducía a Leonardo estaba registrado a su nombre, mientras que el utilizado por Nelcy pertenecía a un familiar cercano. En cuanto al tercer automóvil, se determinó que circulaba con placas que no correspondían, lo que sugiere que habrían sido clonadas o robadas. Los allanamientos reforzaron esta línea, pues en ellos las autoridades encontraron prendas que habrían pertenecido a Julio, así como elementos coincidentes con la vestimenta que Leonardo llevaba el día de los hechos, tal como había sido captado por las cámaras. Además, la Fiscalía señaló que no todos los involucrados habían sido identificados, entre ellos quien habría conducido el vehículo de Julio, posteriormente para dejarlo abandonado. Uno de los momentos más sensibles de la audiencia llegó con la reproducción de las llamadas entre Julio y su esposa, registros que dejaron al descubierto la tensión y la desesperación que marcaron aquellas horas. Pero no fueron los únicos audios que se escucharon en la sala, porque entre las pruebas presentadas por la Fiscalía, también se incorporó una conversación telefónica distinta, grabada tiempo después, un intercambio que Leonardo mantuvo desde prisión con Nelcy, quien aún continuaba en paradero desconocido. A lo largo del intercambio, el hombre insistía en su inocencia y sostenía que todo se trataba de acusaciones falsas. Sin embargo, al mismo tiempo dejaba entrever que las autoridades contaban con una gran cantidad de evidencia en su contra, especialmente registros de comunicaciones y conversaciones que lo vinculaban indirectamente con el caso. Según sus propias palabras, gran parte del problema se originaba en otra persona cercana al entorno, a quien señalaba como el verdadero responsable de haberlos involucrado. En ese contexto le recomendaba a la mujer que no se presentara ante la justicia, advirtiéndole que hacerlo podría empeorar su situación. Además, le sugería cambiar su número de teléfono y evitar cualquier tipo de exposición, ya que, según decía, las líneas estaban siendo monitoreadas. Aún así, ambos coincidían en que no existían registros visuales de que ella hubiese participado en el plagio. A Nelcy, a su vez, le relató lo que había manifestado ante su abogado, que durante todos los años que trabajó para él, nunca lo había visto involucrado en actividades irregulares. Por otro lado, Leonardo hacía referencia constante a la necesidad de dinero para resolver su situación legal. Al respecto, no solo mencionaba pagos elevados a abogados, sino que también dejaba entrever la posibilidad de influir en el proceso, insistiendo en que, con los recursos suficientes, el caso podría arreglarse. A lo largo de la conversación, el tono oscilaba entre la aparente calma y la preocupación. Leonardo hablaba de estrategias, de tiempos judiciales y de audiencias futuras, pero también dejaba ver la presión del encierro y la urgencia por encontrar una salida. Para los investigadores, este intercambio, además de contexto, permitía entender mejor las dinámicas internas del grupo y el modo en que intentaban reaccionar frente al avance de la causa. En esa misma línea, la hipótesis de un hecho improvisado fue perdiendo fuerza. Por el contrario, la Fiscalía sostuvo que las evidencias apuntaban a una planificación previa. Leonardo habría seguido los movimientos de Julio con anticipación, observando su rutina, sus horarios y sus recorridos, todo con un objetivo claro: elegir el momento exacto para ejecutar el rapto. Aunque la idea era que, una vez finalizada esa etapa, tanto la parte acusadora como las defensas pudieran intervenir, la audiencia tuvo que ser suspendida por el juez para continuar en otra jornada.
por ahora el proceso sigue su curso, a la espera de que en las próximas instancias pueda definirse la situación legal de los 5 acusados. Pero más allá de lo que se resuelva en tribunales, hay una pregunta que continúa sin respuesta. ¿Dónde está y qué ocurrió con Julio Amílcar Martínez Murillo? Se trata de una interrogante que persigue a su familia, que continúa esperando, pero que también resuena en todo un país. En un contexto donde casos como este no son aislados, su historia deja al descubierto una realidad más amplia, una que sigue generando inquietud y que, hasta hoy, permanece sin respuestas claras. Ahora que conoces todos los detalles de este escalofriante caso, ¿piensas que las autoridades han actuado con la rapidez y contundencia necesarias? ¿O por el contrario, consideras que hubo fallas que pudieron haber cambiado el curso de los hechos? Déjanos tu opinión en los comentarios.